Buenas tardes a todas y todos. Damos la bienvenida a esta última sesión de nuestro ciclo de seminarios sobre el capitalismo y sus intérpretes. Y solamente como para cerrar un poco unas líneas generales de lo que hemos visto, ¿no? Hemos logrado observar diferentes dimensiones de esa especie de animal, de ese orden social, político y cultural, ¿no? Que es el capitalismo. Y hemos visto a lo largo de estos seminarios diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión del mercado, ¿cierto? Como enfatizará tanto Smith y Polanyi desde perspectivas bastante diferentes unos de otros. La dimensión de la producción, el énfasis que le puso Marx y Weber a esta área fundamental, uno enfatizando los conflictos, otro enfatizando el carácter racionalizante de esto. La dimensión financiera con Keynes y Minsky, el dinamismo tecnológico que implicaba, ¿no? La competencia capitalista con Schumpeter, las diferentes formas de propiedad que podían existir en el orden económico del mercado, como nos enseñaba Elinor Ostrom, la esfera del consumo con Veblen, las desigualdades que suceden en el campo tanto nacional como internacional, ¿no? Como vimos con la obra de Thomas Piketty, Previch y Ha-Joon Chang. Y, sin embargo, después de todos estos seminarios queda aún una dimensión por analizar y es, que, de hecho, yo creo una de las más importantes, que es la dimensión de la empresa. ¿Ah? ¿Cuáles son las principales características? ¿Cómo poder definir a la empresa? ¿Cómo evolucionan, ¿no? La empresa? Y es por eso que hemos tenido hoy día la obra, hemos querido analizar hoy día la obra de Edith Penrose, y para eso hemos invitado a la profesora Bernardita Escobar a que nos dé algunas luces respecto a esta dimensión oculta de la economía como es la empresa. Para eso tenemos, como dije, a la profesora Bernardita Escobar. La profesora Escobar es economista en la Universidad de Chile, tiene un máster en economía de la Universidad de Cambridge, también es doctora en economía de la misma casa de estudios, y actualmente es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales de la Universidad de Talca, como también es presidenta de la Asociación Chilena de Historia Económica. Sus áreas de investigación son bastante variados, pero cierta medida se han concentrado quizás en temas de propiedad intelectual, innovación, ¿cierto? Y en la actualidad tiene varias investigaciones respecto al rol de la mujer en la estructura empresarial, tomando análisis del caso chileno, creo que del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y la presentación va a consistir de alrededor de 45 minutos, una hora, para luego pasar a dos sesiones de preguntas, como ya ha sido clásico, eh, dos sesiones de de tres preguntas en el cual ustedes podrán realizarla a la profesora Escobar. Así que, profesora Escobar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y puede comenzar cuando quiera. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan en la web en esta última, entiendo, sesión de esta colección de encuentros para ver al capitalismo y sus distintos intérpretes. Y para mí es un súper honor, pero a la vez un poco me da un poco de pena o de vergüenza ser yo quien tenga la responsabilidad de representar el trabajo y el aporte que hizo Edith Penrose al capitalismo, al análisis del capitalismo, dentro del abanico de, de intelectuales que han sido revisados en este seminario. Primero que nada quiero felicitar a los convocantes, al foro, al Fondo Económico eh, y al Instituto, el Fondo de Cultura Económica, perdón, y al Instituto de Estudios Internacionales por juntarse para armar esta secuencia de conversaciones, este conversatorio, en el cual de alguna manera hay una curatoría respecto de quiénes son las personas que han contribuido para entender o para construir el constructo de lo que es el capitalismo. Y yo creo que incluir a Edith Penrose le hace mucha justicia en este esfuerzo, a pesar de que yo me atrevería a decir que Edith Penrose ha sido muy ninguneada en términos del reconocimiento que se merece, eh, tenga y siga teniendo en el futuro por su aporte a la comprensión del sistema capitalista en un sentido muy amplio, abarcando desde las economías desarrolladas pero en particular
su interrelación entre economías desarrolladas y economías en vías de desarrollo. Yo creo que es en esta dimensión, y no solamente en términos de su contribución por la cual es más famosa, sobre la concepción de la empresa o la teoría de la firma, donde ella hizo grandes aportes y fue muy pionera en acercarse a explicar o a comprender, y desde una perspectiva bastante práctica, cómo se construye el capitalismo o cómo se relacionan el sistema capitalista en un mundo globalizado compuesto por empresas grandes que pertenecen a distintos países y que se localizan en distintos países incluso, y en particular cuando estos distintos países tienen distintos niveles de desarrollo económico. Eh, yo creo que la gracia del aporte de Edith Penrose, yo tengo unas muy pocas transparencias que las tengo más que para presentar una descripción de su trabajo. En realidad es un apoyo para organizar un poco la conversación eh, que tengo pensada para esta tarde, ¿ya? Eh, yo creo que si uno revisa la contribución de Edith Penrose, es imposible hacer una simplificación temática muy fácil, excepto unos cuantos punteos, digamos, y encasillarla en un espacio del saber muy limitado, ¿ya? Porque ella, yo diría que su trabajo fue bastante diverso en tanto en método de análisis como en su forma de expresión. Es decir, los outputs que ella produjo fueron muy diversos, fueron muy diversos. Eh, y en general uno puede encontrar que su trabajo está muy nutrido por un pragmatismo muy amplio, mirando desde la práctica cómo funcionan las empresas y cómo se vinculan con el mercado y cómo se vinculan con el Estado, por una parte, pero también no se queda en la casuística, sino que lleva su análisis a abstracción desde muy temprano en su aporte, digamos, a la academia, ¿ya? O sea, ella partió con estos dos pies bien puestos, uno bien puesto en la tierra y la cabeza bien puesto en lo alto, llegando a un nivel de abstracción interesante, pero que necesariamente esos dos enfoques, digamos, epistemológicos, de alguna manera, para enfrentarse hacia el objeto que ella analiza, le da una riqueza a su trabajo muy importante, pero a la vez le hacía le fue haciendo una característica em, que fue, ella fue aportando, abriendo de alguna manera fronteras, pero al mismo tiempo eh, quedando un poco huérfana del mainstream, ¿ya? Y eso no es ni bueno ni malo, pero es, digamos, ¿ya? Entonces yo quería partir diciendo que como ninguneo que digo yo que ha tenido, o que de la cual fue objeto Edith Penrose, partió por esta persona que les habla, quien cuando me fui a estudiar a Inglaterra, tuve el honor de estar con ella en una reunión informal, sin que yo supiera que ella iba a estar en esa reunión. Y cuando tuve la oportunidad de conversar con ella, y esto era antes de que yo ingresara a mis estudios de posgrado, eh, ella se me acercó, me conversó, me preguntó que qué iba a estudiar, yo le dije que iba a estudiar en Cambridge, y me dijo, yo soy economista, tú deberías leer mi libro. Y yo le dije, ¿cómo se llama usted? No, yo soy Edith Penrose. Y yo no sabía muy bien, para nada, en realidad, quién era esta señora con quien estaba conversando, aunque después, al rato, me acordé que efectivamente en una clase de un ramo en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile,
vimos la teoría de crecimiento de la firma de Edith Penrose. Pero en ese minuto, ese recuerdo no me llegó, así que ese recuerdo me acompaña todos los días cuando digo, ¿cómo puede ser posible que haya tenido la oportunidad de estar con ella y no haber conversado con el conocimiento de causa que su persona ameritaba? Y esto fue poquito tiempo antes que ella falleciera, así que más triste aún. Por lo tanto, la primera culpa de todo este mensaje es una autorreflexión hacia mí, de no haber estado completamente a caballo de conocer su trabajo, y en parte a mis profesores, excepto este un profesor que sí efectivamente nos mostró su trabajo, pero solamente en una clase. Yo creo que daba para mucho más. Bueno, esta idea de que la Edith Penrose aportó, trabajó con los pies bien puestos en la tierra, pero la cabeza en lo alto, como lo digo acá, le significó escribir en varias áreas de la economía y en varias áreas disciplinarias, ¿ya? Eh, Escribió para la economía, o sea, mirando a la economía, escribió sobre propiedad industrial o el sistema internacional de patente para la economía, pero sin quererlo en un principio, para la administración también escribió sobre cómo funciona la empresa, y en esa misma, digamos, vena, escribió también sobre las multinacionales o las empresas multinacionales, y por lo mismo, entonces, al mirar el sistema de empresas multinacionales, vio y estudió de qué manera ellas se vinculan o se vinculaban en particular en el sector del petróleo, con los estados-nación, con los gobiernos de los países donde operaban estas empresas multinacionales, ¿ya? Y en realidad, al ir analizando el funcionamiento de estas empresas grandes, y no solamente las empresas de petróleo, sino que otras empresas, en realidad ella terminó desarrollando cosas muy importantes en el área de gestión estratégica y recursos humanos, ¿ya? Y de teoría organizacional también. Pero como les decía, yo creo que en economía no tuvo un reconocimiento acorde a sus aportes, porque en realidad en los hechos ella se alejó del método de la economía neoclásica, ¿ya? Eh, y sin embargo el discurso, digamos, y los aportes no lo fueron, estaban completamente insertos en el análisis económico, pero ella, por lo menos los trabajos que yo he visto de ella, no se circunscribió a la clásica teoría de la firma de maximización de utilidades, que la que estudiamos, digamos, en micro 1, sino que miró una firma más compleja y que está basada en los recursos que la componen, ¿ya? Miremos un poco qué es lo que dice o lo que uno puede encontrar que dicen algunos expertos sobre ella, para que nos hagamos una idea de cómo se puede construir una imagen de lo que era esta señora, la Edith Penrose. Stigler escribió en el año 1951, Stigler, Nobel de Economía, en el Journal of Political Economy, escribió: los economistas van a darle la bienvenida a su trabajo o a su discusión muy informativa en este tópico que ha sido neglected, pasado por alto, que son las patentes, así como también su análisis muy detallado de los méritos del hecho de que hayan licencias obligatorias y working compulsory, que es lo mismo, que son licencias obligatorias para patentes extranjeras. Eso fue lo que dijo Stigler cuando hizo una reseña de su libro del año 51. Mucho más cerca a nuestro tiempo, la Jane Humphreys y el señor Best escribieron en una revista especializada de economía que se llama Feminist Economics. Nosotros creemos que Edith Penrose fue una economista feminista. Esto para mí igual fue una sorpresa, porque los temas que
que uno ve del trabajo de la Edith Penrose no pasan por los temas que son típicos del análisis que uno encuentra o que uno presupone está en la economía feminista. Y sin embargo, la discusión que hacen estos autores permite concluir de manera holgada de que el análisis que hace eh, la Edith Penrose corresponde a un análisis feminista, aun cuando los tópicos que ella escogió para hacer su trabajo académico no eran los que correspondían a el foco que hoy día uno supone cubre la economía feminista, que son los temas de la relación de poder entre hombres y mujeres, la diferencia de salario entre hombres y mujeres, el tema del cuidado, y la economía del cuidado, tanto en el sistema económico como al interior de los hogares. Ninguno de esos temas fueron estudiados por Edith Penrose, pero tal como muy bien argumentan estos autores, Edith Penrose tuvo una característica que hace o que permite sostener que su trabajo corresponde a economía feminista, y es que ella recuperó aspectos importantes como el rol de la jerarquía y las estructuras de poder en la toma de decisiones económicas, ¿ya? Ella trajo en esta conjugación que ella hizo entre mirar la realidad empírica, práctica, y hacer sopesar lo que observaba de manera de poder abstraer el análisis y hacer proposiciones abstractas, eh, la convertían de alguna manera en una economista feminista que analizaba la empresa, ¿ya? Es decir, ella se liberó de alguna manera de las restricciones que impone el modelo o la forma de hacer economía que se hacía en los 50 y se siguió haciendo más adelante, de restringir a la empresa básicamente a una caja negra de la que poco se sabía cómo funcionaba y se le adscribía entonces un, un modus operandi o una razón de ser, que era la maximización de utilidades, abstrayendo por completo la forma en la cual esta empresa realizaba esa función de maximizar utilidades, prescindiendo por completo de los recursos y de los insumos y de los factores que estaban al interior de la empresa o que constituían de alguna manera la empresa para lograr la toma de decisiones. Y en ese sentido, eh, se, se separó de manera significativa del análisis neoclásico imperante en aquel entonces y por lo tanto comenzó a navegar en terrenos más bien de la heterodoxia, eh, sin embargo moviéndose de alguna manera por el límite, ¿ya? Porque tampoco su foco era discutir o discutir con la economía neoclásica per se, sino que simplemente discutir de referencia al mundo real en el cual operaban las empresas, ¿ya? Para hacer sus aportes. También, de una manera más reciente, uno de los académicos que más ha estudiado a la Edith Penrose y que más ha escrito probablemente sobre su obra, que es Christos Pitelis, un académico de la Universidad de Cambridge, de la facultad el Yacht Institute, que es como la escuela de negocios de Cambridge, pone en uno de sus artículos que ella es una referencia canónica en gestión estratégica, y la de ella es uno de los libros más citados en el campo de historia empresarial. Entonces, si se fijan, vemos que desde Stigler, que fue el padre de alguna manera, o uno de los padres de la escuela de Chicago, a Jane Humphreys como economista feminista, y a Pitelis, por otro lado, en administración, de alguna manera todos haciéndole un reconocimiento a su obra, desde pocos que uno podría decir que son muy dispares, ¿ya? Muy distintos. Y yo creo que de alguna manera esta colección muy pobre de citas que yo estoy poniendo
las tengo acá simplemente con el propósito de mostrar que ella era como una especie de bomba de racimo, o sea, realmente tiraba dardos incisivos en direcciones en las cuales probablemente nadie nunca había querido hacerlo y sin necesariamente el interés de circunscribirse a un método o a una epistemología muy específica. Y por lo tanto, como les decía en un principio, navegando un poco huérfana en este terreno de la abstracción y de lo práctico, en terrenos que, como ella lo fue diciendo, habían estado de alguna manera quedando huérfanos en el análisis económico. ¿Ya? Em, Uno podría entonces decir, yo probablemente otros académicos van a ampliar o podrían agrupar sus aportes en áreas distintas, pero yo me atrevo a decir que sus aportes están por lo menos en estas 5 áreas. Teoría de la firma, eh, un análisis, fue una pionera, realmente una de las mm, más pioneras que existe sobre análisis económico del sistema internacional de patentes, eh, dentro como una derivada de la teoría de la firma, hizo un aporte en lo que son los estudios organizacionales, pero por lo mismo y con un enfoque bien distinto, escribió aportes importantes, y acá puse uno que es uno de los más reconocidos, sobre historia empresarial, ¿ya? Que es una disciplina que en nuestro país se practica bastante poco y que hemos, algunos colegas, estado tratando de cambiar esta tradición de hacer solo historia económica y poca historia empresarial, pues bien ella incurrió desde muy temprano en su carrera haciendo tremendos aportes en historia empresarial, con este caso de la empresa Hercules Powder, pero por supuesto después vinieron otras. Eh, y además entonces, dentro de las cosas que ella fue aportando, le permitió hacer un aporte importante en historia económica propiamente tal, pero en este caso, historia económica de las instituciones, que es una historia económica bien específica y particular. El tema que ella vio es una cita obligada, digamos, en la historia de la propiedad industrial, ¿ya? Y de hecho, esa fue la manera en la cual yo me topé con su trabajo después de la vergüenza de no haberla conocido en su minuto, o sea, de no haberla reconocido cuando la conocí. Después que la volví a conocer y la conocí mucho mejor, pero sin hablar con ella, fue a través de conocer sus artículos y sus primeros trabajos que publicó a partir de su tesis doctoral. Acá yo puse una pequeña colección de lo que me parecen a mí son los trabajos más eh, significativos, probablemente hay muchos otros, y Christoph Vitelis probablemente va a tener un catálogo mucho más amplio de los trabajos que ella hizo, y que parten entonces con este artículo que lo escribió en el Journal of Economic History que se llama La controversia de las patentes en el siglo XIX. Este es un artículo que es muy detallado sobre cuál fue la discusión que se dio desde fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX en los principales países desarrollados sobre la modificación del sistema de patentes para incrementar o aunar de alguna manera los criterios de protección en cada uno de ellos, de cómo se fue construyendo el sistema de patentes para terminar en lo que fue la Convención de París de la protección de patentes a fines del siglo XIX. ¿Ya? Eh, la colección de artículos o de revisión de literatura que ella hace es de lo más vasta que hay, porque recorre discusiones legales, así papeles de documentos de discusión en los distintos congresos, hasta discusión propiamente en las revistas académicas.
como les digo, este tema, en realidad, lo que ella discutió en esa parte de su tesis, que después se publicó en este artículo, es una cita obligada para cualquiera que quiere entender cuáles son las fuentes doctrinarias y la razón de ser del sistema de patentes como lo conocemos hoy en día, ¿ya? Eh, y sin embargo, ella solamente enfoca su análisis en el siglo XIX, es decir, las bases que permitieron construir el sistema, la Convención de París, ¿ya? Eh, bueno, inmediatamente después ella publicó en el fondo su tesis en un libro que, si ustedes se fijan, yo puse acá en la última columna el número de citas que tiene. Y tuvo varias ediciones acá entre medio, tuvo una en el 60 que no la puse, pero eran en formato físico, obviamente. Y de acuerdo al Google Scholar, entonces, que es que yo busqué acá cuántas citas tenía, la versión del 51 tenía una cantidad razonable de citas, pero desde que salió en la versión en PDF, digamos, en libro electrónico, en el 2009, la cantidad de citas de ese libro creció de manera increíble, ¿ya? Em, Posteriormente, y muy, como si ustedes se fijan, muy inmediatamente después de terminar su tesis doctoral, escribió también sobre la teoría de la firma, eh, punie- poniendo un artículo en el American Economic Review que es muy duro. Es uno de los papers más duros que yo he visto de crítica al establishment sobre la necesidad o la conveniencia de recurrir a analogía del mundo biológico para, para relacionarse o para entender o comprender la teoría de la firma o comprender el funcionamiento de la empresa. Ella es muy crítica porque en el fondo plantea que no vale la pena o no tiene ningún sentido en realidad recurrir a analogías biológicas como genes o adaptabilidad o ninguno de los términos que ella incluye en su crítica cuando en el fondo a través de usar la idea de una analogía biología se deja fuera la agencia del empresario o de quienes toman las decisiones en la empresa. Es decir, la esencia de una empresa no es un proceso natural del cual las personas o la misma empresa no tiene control, que es un poco lo que pasa en la biología. Uno nace, crece, se pone viejo y después muere. Y no hay nada que uno pueda hacer, uno puede retrasar un poco los procesos biológicos, pero van a estar determinados por shock externo, de alguna manera, pero el principio y el fin está básicamente escrito desde el principio, ¿no es cierto? En la biología, en un sistema biológico. En cambio, ella dice que el recurrir a ese tipo de analogía corrompe por completo la esencia de lo que es la empresa, en la cual las decisiones las toman personas que tienen intereses y que tienen que vincularse entre sí y por lo tanto, en el fondo lo que ella recoge es la importancia de los recursos humanos que componen o que de alguna manera describen lo que es una empresa. Y dentro de las personas que ella cuestiona con este artículo, no es cualquiera, pues. Ella le va a tirar un dardo a Alcham, al famoso economista de derecho de propiedad y también de teoría de la firma, justamente por usar este recurso de los conceptos biológicos para adscribírselos a la evolución o a la conducta que toma una empresa, ¿ya? Em, y un poco después, entonces, ella ya empieza a desarrollar cuáles son los límites y las restricciones que van a tener las empresas
para crecer. Y de acá, de alguna manera, empieza ella a elaborar la idea de que las empresas pueden querer crecer de manera armónica en función de la expansión que puedan ir enfrentando, su demanda y ojalá ir pudiendo expandirse, ya sea a través de distintas, digamos, por economías de ámbito o por economías de escala, pero que en todas las formas que pueda escoger la empresa va a tener la limitante de los recursos de administración, es decir, el recurso humano en que pueda gestionar la expansión de la empresa. Y tanto fue así que esta como limitación interna a la expansión se acuñó como un término y se llama el efecto Penrose, el Penrose Effect, que obviamente es una materia que ya, si ustedes lo piensan, lleva a su contribución a irse más bien hacia la administración. O sea, pasamos de tener un análisis súper riguroso, historiográfico, sobre la legislación y la lógica económica de un sistema de patente, a la razón de ser de una empresa y qué es lo que constituye una empresa y cuándo una empresa cambia de tamaño. Y si cambia de tamaño, ¿qué, qué recursos vamos a usar para explicar el cambio en su tamaño? Eh, Recurriendo entonces al rechazo de la idea de que se puede sencillamente hablar de biología. Por supuesto que eh, esta crítica en el fondo se vio de alguna manera superada por la teoría de juegos evolutiva, que ha usado el principio darwiniano, ¿no es cierto?, para entender cuáles son las empresas, cuáles son digamos, las fuerzas que hacen que algunas empresas subsistan en el mercado y cuáles no. Sin embargo, el valor del argumento del análisis que hace Edith Penrose es resaltar o recalcar la importancia de los recursos disponibles adentro de la empresa y en particular los recursos humanos para explicar el desempeño económico de la empresa y no solamente las variaciones del precio o las variaciones de los costos, que es lo que uno normalmente analiza cuando usa la teoría de la firma clásica, digamos neoclásica, abstrayendo por completo el cómo se toman las decisiones. Y ella sencillamente hace todo lo contrario, dice, todo eso será muy bien, es un dato, pero lo importante es las opciones que toman las personas y en los escritos que ella hace, lo más importante que yo veo de su análisis es que ella siempre destaca la posibilidad de la elección o de la opción que tienen el factor empresarial o gerencial de las empresas. Es decir, los gerentes siempre tienen opciones y tienen aspiraciones o proyecciones, las que pueden cumplirse o no cumplirse, pero de alguna manera suponer de que sus acciones siempre van a estar gobernadas por la optimización irrestricta eh, no es que ella lo niega, pero dice que en el fondo pierde un poco sentido mirarla de esa manera, porque el nivel de incertidumbre que enfrentan el recurso gerencial es tan amplio que muy bien, mucho puede darse que sus proyecciones se den como que no se den y por lo tanto, sin embargo, la empresa de todas maneras va a seguir funcionando aun cuando sus proyecciones puedan no ser cumplidas y por lo tanto lo importante es entender cómo se gestiona la decisión, ¿ya? Por eso que de alguna manera su contribución también arranca hacia lo que es más bien en administración y por lo tanto también uno entiende que a uno no se lo hayan pasado en la facultad de economía, ¿no es cierto? Porque en realidad contribuye mucho más en el área de administración, en definitiva, que en lo que a uno nos enseñaron que era la economía. Pero en ese paso, en el fondo, había tanto que se fue dejando de lado que, que ella fue aportando y que de alguna manera, generaciones tras generaciones, fuimos dejando de lado sin conocer esos aportes, ¿ya?
Como les digo, en el caso particular mío, yo conocí el trabajo de Edith Penrose justamente, no por el trabajo sobre teoría de las firmas, sino por el trabajo en patentes, ¿ya? Como una pionera en la formación del análisis económico sobre el sistema de patentes. Pues bien, entonces, como pueden ver, el trabajo que ella hizo fue un aporte significativo, no solamente en, en poner una hipótesis en el fondo sobre cuál es la forma y el espacio en el cual las empresas crecen, tomando no solamente la posibilidad de crecimiento unidimensional, es decir, que las empresas pueden crecer solo a través de aumentar la escala de producción, sino que también pueden ser a través de aumentar el ámbito de producción, es decir, la diversificación de productos, pero por sobre todo, y muchas veces, cuando no pueden gestionar la expansión interna de la firma, la vía por la cual van a crecer va a ser a través de la adquisición y las fusiones, mergers and acquisitions. Esa va a ser la vía que muchas veces las empresas, digamos, la administración de las empresas va a recurrir para poder darle cabida o satisfacción a las aspiraciones de expansión cuando enfrentan límites internos a poder realizar el crecimiento de acuerdo a lo esperado, ¿ya? Como les acá nuevamente, en esta construcción de la teoría de la firma, entonces ella partió distanciándose de la utilidad o haciendo un punto sobre lo malo o lo dañino que puede ser recurrir por razones que no sean justificables a analogías que hacen perder la naturaleza del objeto que uno quiere explicar. En ese sentido, ese tipo de crítica hizo que Christos Pitelis tratara el tema de digamos, el aporte de Edith Penrose en el seminario de Cambridge que trataba de la economía realista, es decir, eh, una línea, digamos, de discusión sobre cómo se aporta en economía sin recurrir a ontologías que son completamente ficticias, ¿ya? Y ella, sin querer ser una realista, en la práctica lo fue, porque en estos primeros artículos que yo les decía en el American Economic Review, menciona que ella no es que sea dogmática en contra de hacer uso de recurrir a, a analogías que puedan no ser muy precisas o muy exactas en representar lo que uno quiere representar, pues ella las acepta en la medida en que sean útiles y que permitan en el fondo al lector o a quien está siendo a quien se le está otorgando la analogía, le permita recoger de manera más fácil o más rápida la idea central de lo que se le está tratando de enseñar o de construir. Pero cuando el uso de la analogía eh, quita por completo la naturaleza misma del objeto que uno quiere entender, entonces ella toma una posición muy dura en contra, ¿ya? Y eso es lo que ella considera que no se estaba haciendo en economía para explicar las decisiones económicas. Las decisiones económicas no pueden sustraer el aspecto de la decisión que toman los actores, los recursos humanos que están adentro, y que como tal eso es lo que construye o constituye la naturaleza de la firma. Y acá yo puse una cita del estudio que ella pone en el caso particular este de la Hercules Powder, y ella dice, una firma es al mismo tiempo una organización administrativa y un pool de recursos productivos. O sea, ni siquiera ella en eso, que es tan concreto, pretende hacer una definición eh, definitiva. Sencillamente dice, para que nos entendamos, esto es una empresa, es un conjunto de una organización administrativa y un pool de recursos productivos. Entonces ya ahí va y recorre el resto. O sea,
no es que ella se quede en la casuística del caso a caso y de la definición, sino que va y abstrae conceptos concretos, pero siempre tratando de representar el mundo real, ¿ya? Em, bueno, en este proceso de análisis que hizo la Edith Penrose, ella estudió casos concretos y fue consultora internacional, tanto de empresas multinacionales como de gobiernos, respecto de la vinculación de los gobiernos con empresas multinacionales, en particular en el sector petróleo. Por lo tanto, tal como muy bien dice Pitelli, eh, todo el mundo le tenía miedo, porque en realidad ella no tenía una agenda, o sea, no estaba capturada ni por la agenda de las empresas multinacionales, ni por la agenda que pudiera tener los gobiernos en particular. Por lo tanto, era absolutamente pragmática y no tenía problema en decirle a las barbaridades que tuviera que decirle a la gente de una transnacional del sector petrolero o a un actor de gobierno que quisiera proponer o hacer cosas que fueran en contra de sus planteamientos. Por lo tanto, ella, como les decía, tuvo los pies bien puestos en la tierra, analizó casos concretos y escribió reportes sobre esto y fue publicando, si ustedes se fijan, posteriormente, después de los 50, fue publicando parte de estos estudios. Por ejemplo, el 68 escribió este libro sobre la empresa internacional del petróleo. En el año 73 volvió a escribir sobre patentes, pero patentes en los países desarrollados. Escribió en el Economic Journal un paper de cuál es la lógica que deben tener los países en vías de desarrollo para implementar un sistema de patentes. Y ella abiertamente dice, a mí no me queda para nada claro que sea tan conveniente para los países en desarrollo, y eso ya lo había adelantado en su tesis, en el libro, digamos, del sistema de patentes, pero lo plantea ya en específico respecto a los países en desarrollo, que ya no cree que sea una condición sine qua non o muy tan importante que los países en desarrollo tengan una protección muy estricta a la protección a la propiedad intelectual, porque no ve que el hecho de que ellos tengan una facilidad o un acceso mayor a la tecnología le vaya a significar un detrimento económico significativo a los titulares de las patentes. Como ustedes se podrán imaginar, una discusión o una línea discursiva de ese calibre no le iba a significar el amor irrestricto ni de la compañía farmacéutica ni de las representantes de derecho a autor del mundo de Hollywood o de la música, que son los grandes actores de propiedad intelectual. Claramente ella no fue su heroína, ¿ya? Pero tampoco fue al extremo de decir a los países en desarrollo no protejan. Así que no, sean pragmáticos, protejan lo que sea necesario y apliquen las licencias obligatorias tan pronto cuando sea necesario. O sea, para ella era muy importante el hecho de que se siguiera aplicando el working requirement, que es el requisito de utilizar la patente. Es decir, que si una patente no se utiliza, tú puedes otorgar una licencia obligatoria para que un tercero efectivamente la ponga en aplicación, que es hoy día de perogrullo, pero tenemos que recordar que entre ese minuto, en el año 73, hubo un periodo de o sea, separación de postura entre los países en desarrollo y el mundo desarrollado, que solo vino a conversar cuando se formó la OMC y de manera poco amistosa, pero en definitiva se culminó esta conversación con el acuerdo de los ATPIC o el TRIPS Agreement. Solamente en el año 94 este tema quedó relativamente resuelto y el poder del argumento que dijo la Edith Penrose de que era importante que se aplicara el working requirement, es decir, de que los países tuvieran la facultad de poner licencias obligatorias cuando las patentes no eran utilizadas,
debía sostenerse por sobre todo, o sea, tenía que existir aquello. Eso, como les digo, pasaron 20 años donde hubo un periodo en el fondo en que la economía política mundial no había arribado a ese tema. Y finalmente, el año 94, ella fue invitada a una conferencia, esto fue en febrero del año 94, y yo la conocí en septiembre de ese año. O sea, ella había dado probablemente su última conferencia en el año que yo tuve la oportunidad de conocerla y que la desconocí. Y ella escribió una teoría resumida eh, que tiene estas mismas características sobre la teoría de la firma, pero donde ella dice de entrada, mira, acá yo no voy a hablar ni de las empresas del sector financiero, y probablemente van a haber algunas que pudieran no entrar muy bien, pero yo creo que sí podrían entrar. Son en general las empresas industriales y probablemente también las de servicio, como el sector turismo, también van a entrar. Y ¡pum! Y tira nuevamente los puntos, los elementales, o sea, los principales que deben considerarse para describir una teoría de la firma que básicamente es, como lo dije antes, una empresa, es una organización que se explica o se describe en función de los recursos humanos que toman las decisiones, para la decisión económica. Entonces, al hacer ese tránsito desde el análisis de la propiedad intelectual, las empresas multinacionales, pero a la vez meterse a analizar de qué manera las empresas multinacionales operan con los actores de gobierno de los países donde están operando cuando se trata de países en desarrollo, nos lleva a concluir que en realidad su gran aporte en definitiva fue a escribir sobre el proceso de globalización y el capitalismo, o desde la perspectiva de la vinculación de las empresas multinacionales con los países en desarrollo y entendiendo que el ejercicio o las decisiones económicas que buscan de alguna manera maximizar utilidad y alcanzar y tratar de expresarse a través del crecimiento de las empresas se circunscribe y opera en función de la operación del Estado, por una parte, de los actores de gobierno, pero por sobre todo de las instituciones, como el caso que yo les planteaba recién de la propiedad intelectual, en la cual ella no tenía ninguna diferencia o ningún problema para plantear de que era necesario que hubiera un trato diferenciado entre las economías cuando son países en desarrollo con las empresas multinacionales y los países en desarrollo. Es decir, para terminar, yo me atrevería a decir que la Edith Penrose fue bastante ecléctica, y que por ir analizando los objetos que ella analizó, como la empresa, las instituciones y las empresas multinacionales en particular, fue capaz de iluminar bastante el análisis concreto sobre el proceso de globalización previo al gran proceso de globalización post 1970. Es decir, buena parte de sus escritos son en el proceso durante el periodo de la Guerra Fría, ¿ya? Que todavía no permitía en el fondo la mega expansión del proceso de globalización, en el cual nos encontramos insertos hasta antes de la pandemia, y sin embargo fue capaz de contribuir, creo yo, de una manera muy rica, iluminadora, sobre cómo analizar el proceso de globalización, con los pies bien puestos en la tierra, pero sin por eso tener que abdicar de tener ideas bastante abstractas y simplificadoras, o sea, recurriendo de alguna manera a modelos, aun cuando estos modelos no tenían que ser necesariamente matemáticos, ni procesos de maximización que utilizan o que recurren al cálculo diferencial o al cálculo estocástico o a cualquier otro tipo de herramienta matemática para lograr explicar la complejidad del proceso de globalización desde
las empresas hasta los sistemas institucionales. Por ahí creo que me pasé los 45 minutos, pero creo que con eso estaría. Perfecto. Muchas gracias, Bernardita. Tenemos varias preguntas, así que te voy a, te voy a plantear 3 preguntas. Si quieres las puedo anotar, no sé. Ya, Y, momento, sí, no te mi preocupes. mi cuadernito. Sí, Ya. perfecto. Eh, una que es más empírica dice que hoy se habla de grandes empresas, perdón, hoy se habla de que las grandes empresas se han fragmentado y deslocalizado, creando las llamadas cadenas globales de valor. ¿Cómo encajaría esas nuevas formas de organización empresarial con la perspectiva de Penrose? ¿Me haces todas las preguntas? Vamos por una. No, la verdad como tú quieras, te puedo hacer 3 primero y después tú Hazme las tres, respondes. pues, para ver si... Hazme las tres. Perfecto, perfecto. Esa es la primera. La segunda es, eh, ¿por qué la escuela neoclásica ocultó la dimensión de la empresa en su análisis? Y muy vinculada a esta, es ¿cuál es la crítica de Penrose a la escuela neoclásica? Ya. Mira, voy a partir por la última. Perfecto. Yo creo que yo me atrevería a decir que la Edith Penrose no tenía tiempo de estar criticando a la escuela neoclásica. O sea, no estaba dentro de su razón de ser el buscar la aceptación de la escuela neoclásica, sencillamente, o sea, a lo mejor estoy equivocada y hay algún escrito donde ella va y les da, pero de haber leído este artículo del año, ¿cuál era? Déjenme acordarme, el de las analogías biológicas, es del 51 me parece, déjenme acordarme, mi memoria, el 52. O sea, muy temprano en su carrera, ella no tuvo ningún problema en venir a decírselo en su cara, a través de la American Economic Review, a Alcham de que está hablando pura lecera. ¿Ya? O sea, de que es muy bonito tu ejemplo, pero no sirve para nada. O sea, básicamente eso es lo que hizo. Mm, Y yo creo que ella no se perdió en... Hay, hay una edición, creo que es la tercera, de la teoría general, o sea, de la... Ay, el- la teoría general de Keynes, sí, está bien, está bien, está bien, sí. Donde él dice que él perdió mucho tiempo tratando de encajar, de proponer las cosas que él pensaba, pero que encajaran en el modelo neoclásico. mm, Y él se arrepiente, está creo que en el prefacio de todo el esfuerzo que puso por tratar de encasillarse, de meterse en un molde, de sus planteamientos económicos, de meterlos en un molde que no cabía, que era imposible, meter una pelota en un cubo. La única manera de meter una pelota en un cubo es pinchándolo, no hay otras, hay que romper la pelota para que pueda entrar en un cubo. Y yo creo que Edith Penrose fue más clever que Keynes en eso, porque lo dijo una vez, no me dijo, no, sabes que ustedes están hablando lecera, y después ella sencillamente hizo lo que quiso, lo que pudo, o lo hizo de alguna manera a través de la falta de espacio que le fueron dando, digamos, en el mainstream. mm, Esa parte la conozco menos, pero no me extrañaría. De hecho, en el libro, en el libro de la teoría de la firma, viene con una introducción de Pitelli, en la cual él relata que el marido de ella, en los 50, fue catalogado por el macartismo como mm, sospechoso. Entonces tuvieron que arrancar de Estados Unidos o les fueron invitados a irse de alguna manera, y de ahí se fueron y se instalaron en Europa, en Reino Unido, y ahí viajaron mucho, fueron a Irak, qué sé yo. Pero en el fondo, por razones políticas, por razones, en el caso de ella, probablemente doctrinario,
no tuvo una invitación a adentrarse, digamos, en una escuela, en una posición eh, temprano, pero eso en ningún caso le significó una restricción para seguir trabajando y siendo consultora y produciendo documentos muy importantes, hasta que después avanzaba más adelante, estuvo en el SOAS, trabajó en el SOAS, Mm. y después ella misma se promovió para que la pusieran full professor en Fontainebleau. Eh, pero, pero en el fondo no es que a ella se la hayan estado peloteando tampoco, creo yo, en, digamos, en el mainstream. Y sin embargo, ella sí siguió produciendo y siguió armando su vida, tuvo aparentemente un feliz matrimonio, con una familia, y por lo tanto yo creo que ella no se perdió en el fondo en tratar de encajar, o tuvo la posibilidad de no tener que sacrificar y encajar su forma de plantearse para poder publicar sus trabajos, porque si no iban a un journal, y siempre publicó en muy buenos journals, como ustedes pudieron ver en ese pequeño resumen que yo les puse en la American Economic Review, en el Economic Journal, en el Journal of Economic History, y si no, publicaba libros, pues sacaba los libros. Y después, ahora último, digamos a partir de los 2000, varios de estos trabajos han sido remasterizados, como se diría en música, y han sido sacados en versión digital y también física, y han tenido un reconocimiento importante, pero en realidad dentro del mainstream eh, es justo de alguna manera que no la hayan incluido, porque lo que ella hacía no es mainstream. Entonces, si el mainstream no era capaz de incorporar un método de análisis distinto al matemático, difícilmente iban a poder incluirla a ella, aunque sí pudieron incluir a Coase, ¿ya? ¿Por Mm. qué? Porque Coase siempre describió o recurrió, digamos, como a los axiomas, a ponerlos de manera axiomática en términos de prosa. En cambio, ella no, porque eso significaba restringir la riqueza del mundo de lo que ella estaba hablando a algo muy limitado. Si uno mira, por ejemplo, el paper de la controversia de patente, eh, ella no podría haber hecho la revisión que hizo si ella hubiera partido desde una visión. Alguna persona podría decir, mira, yo sé que hay tres doctrinas: la doctrina del derecho natural, la doctrina contractoriana y la utilitarista. Entonces voy a buscar todas las citas que me dicen qué, qué cosa estaría argumentándose para la doctrina uno, para la doctrina 2, para la doctrina 3. Ella no lo hizo así. Ella sencillamente fue y se metió, se tiró un piquero a mirar lo que había ocurrido en varios países y cuáles eran las argumentaciones, las puso, y de hecho, en mi opinión, ella no logra arribar perfecto a la distinción doctrinaria que uno podría argumentar ahora, pero está todo ahí, ¿te fijas? Entonces yo creo que ella Mm. fue mucho más libre en hacer su trabajo intelectual sin tener que encasillarse en moldes, y eso tiene el riesgo de que quede un poco huérfano, pero quedó huérfano de la teoría neoclásica, pero quedó cero huérfano en International Business, en Business History y en Management. Mm. Tampoco es la persona crítica de Management, pero tuvo eco en otras áreas en las cuales la economía neoclásica no conversa, po. O sea, la economía neoclásica es muy interesante porque es como tal como plantean Humphreys y Best. La economía o el método neoclásico es muy bueno para expandirse, para ser como imperialista hacia otras áreas, sin que eso signifique tener que abandonar un ápice la forma de hacer, Mm. ¿te fijas? Pero no necesariamente van a considerar como válidos los argumentos que plantean otros que hacen las proposiciones utilizando un método epistemológico distinto. Y por eso es que a mí me gustó mucho esa propuesta de la Jane Humphreys y de Best, donde dicen que ella es una economista feminista,
a pesar de que nunca toca el tema de las mujeres, nunca toca el tema de los niños, porque ella lo que hace es traer el poder de vuelta a las decisiones económicas. Ella lo que hace es sacar todo lo que el sistema neoclásico o la economía neoclásica trata de tapar y de esconder de alguna manera, lo saca a la luz y lo utiliza abiertamente para explicar los fenómenos reales. Y eso es un poco en el one line lo que pretende hacer la economía feminista, y es mostrar la fuerza, el ejercicio, cómo el ejercicio del poder en las relaciones sociales son importantes en definitiva para asignar los recursos, para la asignación de recursos. Y eso es justamente lo que ella hace, simplemente que no mira el tema de las mujeres, mira las empresas, los gobiernos, el sistema de propiedad intelectual, cómo se crean las instituciones. Entonces, ella fue muy libre, yo diría que fue una mujer muy libre intelectualmente hablando. Entonces, con eso yo creo que te contesto la primera y la segunda, o sea, la segunda y la tercera, Claro. pero respecto de las cadenas de valor, de las empresas que se desconcentran. Bueno, ella, esta es la parte que yo conozco menos de su trabajo, porque como les decía, yo me metí mucho más en la parte de propiedad intelectual que en la parte de empresas multinacionales, ¿ya? Eso lo conozco más por encima. Pero lo que sí ella, yo me atrevería a decir que lo que ella analiza es que las empresas se van a aglutinar o van a crecer, ya sea a través de crecer endógena, internamente o pegoteándose con otras empresas creando redes. Ella le llama redes, lo que en otras, digamos, disciplinas de administración podrían decir que son grupos económicos, ¿ya? Pero ella se refiere a redes porque considera que las definiciones de lo que es una empresa, cuando una empresa empieza y cuando termina, son muy débiles o poco claras cuando se trata de filiales y matrices, por ejemplo, ¿ya? Y que va a depender un poco de las relaciones, más que las relaciones contractuales, de las relaciones funcionales entre la matriz y las filiales, por ejemplo, o de las coligadas, de las empresas coligadas. Eh, pero así como en el fondo están pegoteadas a través de algo que es mucho menos concreto, así también se despegotean cuando eso que es menos concreto, que son las formas de vinculación, los ejercicios de las relaciones entre las empresas matrices y las otras, o las empresas coligadas, deja de surtir el propósito que no para la organización en su conjunto, sino que para quienes toman las decisiones, eh, dejan de cobrar sentido, entonces, en ese caso, se desmiembran. ¿Ya? Eh, entonces es una decisión de maximización, pero no de una maximización del grupo, sino que una maximización de los recursos empresariales, de los recursos de gestión, de alguna manera. Y por lo tanto, una empresa podría perfectamente desmembrarse y romper la cadena de valor en varias partes, en la medida en que la forma de estar pegoteada, el método de pegoteo, que podría haber sido contractual o que podría haber sido de gobierno corporativo, pero también podría haber sido a través de relaciones económicas, de precios de transferencia, por ejemplo, entre la matriz la empresa matriz y la otra, la filial, si los precios, si la forma de contractual de los precios de transferencia deja de ser, de cumplir su propósito, ¿ya? Entonces, la razón, no hay una razón. Lo importante para ella no es más que tratar de, de llegar a tener una relación, es entender el cómo y por qué ocurren las cosas. Y eso pasa por entender la forma en la que se vinculan y se interrelacionan los recursos gerenciales, por así llamarlo, de la empresa, que son en definitiva el cerebro organizacional. Es lo que en la teoría neoclásica vendría siendo el que hace la decisión de producción, el que sale y determina cuánto Q
o sea, cuántos Q va a producir, cuántos L y cuántos K van a comprar en el mercado de insumos. Bueno, esa cosa, esa caja negra en la teoría neoclásica es justamente lo que ella dice que es lo que hay que entender y comprender la lógica de las vinculaciones para explicar tanto la concentración como digamos, el desgranamiento del choclo. No sé si con eso logro hacerle justicia a la Edith Penrose, probablemente no, pero, pero es lo mejor que puedo hacer. Perfecto, mira. Hay otras 3 preguntas. ¿Ya? Que la segunda ronda básicamente es, si dice, ¿puede darnos un ejemplo de cómo cambian la empresa a partir de lo que sugiere Penrose? Me imagino un ejemplo práctico, algún ejemplo de empresa que se tenga a la mente. La segunda es, en una parte tú comentaste que tú creías que Penrose era realista. Entonces la Mm. pregunta es, ¿a qué se refiere, a qué te refieres con que Penrose es realista en ese sentido? Ya, ese es un poquito jerga. Ya, pero está. Ok. Eh, y lo otro, bueno, y si no te puedo plantear otra consulta. La otra dice, a propósito de la visión de Penrose sobre patentes, ¿no crees que con el acuerdo, con el ADPIC, con el acuerdo TRIPS, las patentes siguen siendo muy pro países desarrollados? Y había otra que también te la puedo dejar ahí si es que quieres, quieres responderla, también a propósito de alguna de las respuestas que tú dijiste, que es, ¿por qué sería Penrose feminista? ¿Por qué sería feminista considerar la estructura de poder y jerarquía en la empresa, en tanto eso calza también principalmente con otras escuelas como la escuela marxista, por ejemplo? Ah, ya. Realista. Mira, Tony Lawson, aquí está, no sé si se Ah, alcanza a ver. sí. Tony Lawson es como el padre de padre y madre de la escuela de los realistas en Cambridge, ¿ya? Eh, Él tiene un seminario regular donde confluyen distintos académicos que no necesariamente tienen muchas cosas en común, pero que tienen en común el hecho de que tratan de salirse de la caja del modelo del análisis neoclásico, ¿ya? Y él le llama realista en ese sentido, porque en el fondo lo que noto, como te digo, no todos son realistas, pero todos que participan de esta discusión tienen esto. Para Tony Lawson, si yo soy justa con lo que él plantea, los realistas, entonces lo que tratan de hacer es análisis económico sin, eh, sin abandonar la ontología de lo que es la economía, es decir, sin abandonar la realidad de los fenómenos que uno pretende explicar. Y en ese sentido, bien estricto, yo creo Mm, que ella era completamente una realista, sobre todo tomando ese artículo del 52, donde es una realista tres cuartos, te diría. Porque ella dice, mira, a mí yo me convenzo con usar analogía cualquiera, siempre que sirvan. O sea, una analogía que en el fondo tú te abandonas un poco al explicar la realidad, porque estás usando una analogía que puede ser distinta a lo que ocurre, ¿no es cierto? Siempre que tú no, al usar la analogía, no abandones por completo la naturaleza de lo que tú quieres explicar. Pero cuando ella lo que discutía de Alcham y otros que estaban haciendo uso de la analogía de conceptos biológicos para tratar de explicar la conducta de la firma, ella dice, al hacer eso, por definición estás abandonando la naturaleza de la decisión económica, porque la biología tiene un proceso como decía Maturana, la autopoiesis, o sea, es sola, no es consciente. En cambio, las decisiones económicas son conscientes, son tomas de mm, decisiones todos los días. Y por lo tanto, si en el momento que tú abandonas el hecho de tratar de explicar la toma de decisiones, abandonaste el análisis económico. Eso es de alguna manera lo que ella argumentaba. Y en ese sentido yo sostengo que ella era una realista. Ahora, no fui yo la que dije que ella era feminista, pero me compro ese argumento, ¿ya? El argumento lo planteaban la Jane Humphreys y Best.
Y yo creo que sí, porque ahora, si hay otros elementos que no son feministas y que tienen en común algunos elementos que tiene la economía feminista, como mencionaban ahí, la economía marxista, puede ser, pero como yo no la he mirado, no la he analizado, no me atrevo a decir por qué no, ¿ya? De hecho, muchos de los que consideran o escriben en Feminist Economics son personas que tienen una tradición marxista, pero la verdad que a los editores de la revista de Feminist Economics nada les puede importar menos si son marxistas o no. Lo importante es que cumplan con los propósitos del análisis que pretende relevar la economía feminista. Si eso además se aplica en otras subdisciplinas o en otros análisis, fantástico. Pero no es de interés, es como lo mismo que hace la Penrose. No me interesa tratar de encajar con la economía neoclásica, ni se gastó mucho tiempo en tratar de encajar con la economía neoclásica como después se quejaba Keynes. En lo mismo con la economía marxista, a lo mejor hay otras que pueden haber otras corrientes que podrían explicar el trabajo de Penrose. Yo me atrevería a decir que ella probablemente un análisis marxista de su trabajo no la consideraría muy fiel, porque ella no era, ella consideraba las relaciones de poder, pero en ningún caso eh, renegó del sistema capitalista, sino que lo acomodó o acomodó sus recomendaciones para los países en desarrollo para que fueran de mutuo beneficio. Y de hecho, parte de lo que ella plantea con las transnacionales no es que los países en desarrollo son víctimas de la opresión, sino que hay un régimen de beneficio mutuo. Y de hecho hay un paper que se llama Profit Sharing, no me acordarme, desde el acá está, el año 59. Profit Sharing between producing countries and oil companies in the Middle East. ¿Ya? Es decir, ella en ese trabajo toma una posición intermedia, ella está sosteniendo de que en realidad hay ganancias para ambos lados, ¿ya? Y que tener una estructura que permita sacar beneficio a ambas partes es probablemente el óptimo. Yo no sé si una persona con un análisis marxista va a estar muy cómodo con una recomendación de ese tipo, ¿ya? Por lo tanto, no pretendo decir que no lo es, pero me costaría así de estómago, supondría de que un análisis más estricto marxista no estaría muy cómodo con las recomendaciones que ella hizo, ¿ya? Y como, ¿por qué? Porque además ella no pretendía en el fondo encajar con ningún molde muy concreto, eh, pero no por eso desconocer las fuerzas de poder que operaban entre las multinacionales y los gobiernos. Yo creo que, no sé si ahí me quedó alguna pregunta. Quedaba una, a propósito de la visión de Penrose sobre las patentes, ¿no crees que el ADPIC, Ah, las patentes siguen siendo muy pro países desarrollados? Bernardita, algo sucede con tu micrófono que nos reclaman en Facebook. Se mueve. parece que lo ataco. Exacto. Perdonen. Em, el ADPIC. Yo creo que el ADPIC fue, bueno, a todos los que se han leído como la historiografía sobre lo que fue la negociación y en particular el acuerdo de los ADPIC, no puede sino concluir que fue un proceso tortuoso de negociación y largo, y que efectivamente significó un compromiso muy importante de parte de los países en desarrollo, pero también significó un compromiso importante de parte de los países, o sea, digamos, de las fuerzas que querían un mayor nivel de protección en la propiedad intelectual. De hecho, el resultado del acuerdo de los ADPIC dejó de alguna manera contento a ambos lados, en el sentido de que todos pensaron que habían pasado goles, ¿ya? Y era evidente que una visión que tuvo una discusión tan dura durante el tiempo que duró esa discusión y que quedaran todos tan contentos no era un buen augurio,
y de hecho no lo fue porque se produjo como una doble negociación después más adelante justamente por el tema de los productos farmacéuticos, si ustedes se recuerdan, como el 2008 por ahí, eh, sí, tiene que haber sido como el 2000, la primera parte de los 2000, eh, ¿cuándo fue la ronda de Doha, Doris? ¿Te acuerdas? Bueno, 2001. fue después de esto. No, yo creo que fue como 2001. ya, esto fue después, tiene que haber sido el 2006, en que se discutió de nuevo el cómo se iba a operar en el fondo las licencias obligatorias, cómo se iban a implementar las licencias obligatorias en el caso de los medicamentos, porque la aplicación en el fondo del preámbulo de los ADPIC daba el espacio a que los países en desarrollo pretendieran aplicarlo a sus anchas y sin embargo se vieron en la realidad de que podían ser objeto de demanda de parte de los países desarrollados por el hecho de no poder implementar en el fondo la producción. Y eso hizo necesario estas cartas y contracartas que quedaron en el acuerdo posterior de las ADPIC para poder implementar. Entonces, respondiendo más de lleno la pregunta, yo creo que ni tanto ni tampoco. Efectivamente, los ADPIC significó un avance importante en términos del estándar concreto de protección, eh, pero como todas las cosas, la letra de la ley no se aplica por el solo hecho de estar escrita, o sea, hay que darle carne y tiene que ser aplicada, y la práctica ha mostrado que, que todos han tenido que ceder, digamos, ¿ya? Y que el sistema de patente efectivamente, o digamos, los que han empujado por un mayor nivel de protección en el sistema o de armonización del sistema de patente han podido avanzar de manera sustantiva, pero después todo se quedó como paralizado de alguna manera. O sea, que no son avances como por escalones, ¿ya? Y en la práctica, la capacidad de hacer enforcement de los acuerdos es lo que en definitiva va a darle el contenido real a la letra de la ley. Y el hecho que después muchos países y Estados Unidos, partiendo de Estados Unidos, comenzó a hacer acuerdos bilaterales con Chile y con otros países, Singapur, para tratar de poner como a fuego la interpretación de mayor nivel de protección y que no quedara con dudas, digamos, de qué es lo que podía entenderse de los ATIC. Yo creo que fue dándole contenido, más carne, al mayor estándar de protección. Y eso nuevamente se devolvió. ¿Se acuerdan cuando fue el gobierno, cuando llegó Obama al gobierno? Lo que había sido el acuerdo del CAFTA, que había significado unos niveles de protección súper altos, fueron revertidos a posteriori cuando llegó el gobierno, la primera parte del gobierno de Obama, retrocediéndose un poco el nivel de protección. No tanto, yo creo que en realidad la letra, lo que dice el artículo de una ley es una cosa, pero la práctica, al final, la implementación, es lo que uno tiene que ir analizando con cuidado. Así que yo diría que sí, implicó un avance importante en el nivel de protección, pero también se tomaron una cantidad de resguardos que en la práctica han significado un nivel de acceso razonable. Donde menos sabemos en realidad va a ser en derecho a autor probablemente, y en la parte digital del derecho a autor, la protección de bases de datos, eh, todo el contenido en la web, esa parte es la que es más desafiante y de ahí es donde vamos a tener que ir poniendo atención, pero ahora la OMC está un poquitito estoleada, así que no sé cómo va a avanzar eso en el futuro. Bueno, Bernardita,
te queríamos dar las gracias por haber cerrado este ciclo de seminario y por estar, digamos, participando con nosotros. Y también, por supuesto, dar las gracias a todos los que han estado durante todos estos seminarios compartiendo con nosotros y discutiendo respecto a estos temas, digamos, cada uno tan relevantes. Así que muchas gracias, Bernardita, y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un chao y que tengan un feliz fin de año a todos y cada uno de los participantes del seminario. Muchas gracias. Igual para ti. Chao, chao. Gracias. Chao.